Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos sumergimos en uno de esos enigmas que todos hemos estado susurrando, una historia que ha capturado la imaginación de millones, el misterio de Kerem y Hande y los secretos que rodean su relación. ¿Están listos para desentrañar las capas de esta intrigante conexión? Si son nuevos por aquí, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras investigaciones y análisis. Estamos encantados de tenerlos con nosotros en esta aventura. El mundo del espectáculo turco, sin duda, nos regala historias que van mucho más allá de las pantallas de televisión. Y cuando hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, estamos hablando de una de las parejas que ha generado más furor, especulación y, sí, también un buen puñado de misterios. Desde sus inicios en las series en Kalkapm, la química entre ellos era tan palpable, tan electrizante, que era imposible para el público no fantasear con lo que sucedía detrás de cámaras. Y es precisamente esa chispa, esa conexión que trascendía la ficción, lo que ha alimentado un sinfín de rumores, teorías y, por supuesto, secretos que hoy vamos a intentar desvelar. ¿Fue amor a primera vista? ¿O quizás una estrategia de marketing bien calculada? ¿Cómo evolucionó esa relación de compañeros de set a algo más profundo? Y lo más importante, ¿cuáles son esos secretos que han mantenido a la audiencia con el corazón en un puño? Hoy vamos a hacer un recorrido por su historia, analizando los momentos clave, las declaraciones, las ausencias y las sutiles pistas que nos han llegado. Prepárense porque vamos a poner la lupa sobre cada detalle, porque, como saben, en nuestro canal, nos encanta ir al fondo de las cosas. Desde que Sen Kalkapm aterrizó en nuestras pantallas, la química entre Kerem y Hande era innegable. Los fans rápidamente apodaron a la pareja como Keremde, un nombre que se convirtió en sinónimo de romance y pasión. Sus escenas juntos eran tan convincentes, tan llenas de emoción, que la línea entre la ficción y la realidad se volvía difusa para muchos. Podíamos verlos riendo en entrevistas, compartiendo momentos en redes sociales, y esa familiaridad aparente alimentaba la idea de que lo que veíamos no era solo actuación. Pero, ¿era realmente así? ¿O estábamos siendo testigos de un fenómeno de la sinergia de pareja en pantalla, un talento actoral que nos hacía creer lo imposible? Los rumores comenzaron a circular casi de inmediato. Los paparazzi los acechaban en cada esquina, buscando cualquier indicio, cualquier roce, cualquier mirada cómplice que pudiera confirmar o desmentir sus sospechas. Y ellos, por su parte, mantenían un juego astuto. A veces parecían responder a esos rumores con gestos que los alimentaban, y otras veces, optaban por un silencio que en sí mismo, era bastante ruidoso. Esta ambigüedad calculada, o quizás real, era parte del encanto y del misterio que los rodeaba. Uno de los primeros secretos que surgieron fue la naturaleza de su amistad. Al principio ambos insistían en que eran solo buenos amigos, compañeros de trabajo que se llevaban muy bien. Y es perfectamente normal, ¿verdad? Pasar tanto tiempo juntos en un set, compartiendo experiencias intensas, puede forjar vínculos fuertes. Pero, ¿dónde termina la amistad y dónde empieza el amor? Esa pregunta resonaba en las mentes de sus seguidores. Y luego llegaron las redes sociales. Las publicaciones conjuntas empezaron a ser más frecuentes, más íntimas. Fotos en las que se les veía juntos fuera del set, compartiendo momentos de ocio, celebrando ocasiones especiales. Estos gestos, aunque aparentemente inocentes, eran gasolina para el fuego de los rumores. Cada me gusta, cada comentario, cada foto compartida era analizada al milímetro por una legión de fans ansiosos por confirmar sus sospechas. Y ahí es donde empiezan los primeros misterios, ¿estaban siendo genuinos en su afecto, o estaban jugando con las expectativas del público? Recuerdo una entrevista en particular donde se les preguntó directamente sobre su relación. Sus respuestas eran evasivas, sonrientes, pero nunca confirmatorias. Y esa evasión, queridos amigos, es un arma de doble filo. Por un lado, mantiene el misterio y el interés. Por otro, puede generar frustración y desconfianza. ¿Estaban protegiendo su privacidad, o simplemente alargando el suspense para mantener su popularidad? Luego vinieron los viajes. Se les vio juntos en destinos exóticos, lo que alimentó aún más la especulación. ¿Eran vacaciones de amigos, o escapadas románticas? La prensa turca estaba eufórica, publicando cada detalle, cada avistamiento. Y la presión sobre ellos debió ser inmensa. Imaginen tener cada movimiento escrutado, cada interacción analizada. No es de extrañar que optaran por una cierta reserva.
Pero los secretos no solo se esconden en las apariciones públicas o en las redes sociales. A veces se revelan en las ausencias, en los silencios, en las omisiones. Hubo momentos en los que uno de ellos aparecía en eventos importantes y el otro no, y de inmediato las preguntas surgían: ¿están distanciados? Hubo una discusión. ¿Su relación se está enfriando? Y luego de repente apareció la confirmación oficial. O más bien, una confirmación tácita que fue imposible de ignorar. Fotos que ya no dejaban lugar a dudas, gestos de afecto explícitos, y finalmente declaraciones que confirmaban lo que muchos ya sospechaban: Kerem y Hande estaban juntos. Pero incluso entonces el misterio no desapareció del todo. Lo que me fascina de su historia es cómo, incluso después de la confirmación, siguieron existiendo capas de secreto. Quizás porque su relación se gestó en un torbellino de fama, de expectativas, y de una presión mediática sin precedentes. No tuvieron la oportunidad de vivir su noviazgo de forma privada, de construirlo poco a poco, lejos de los focos. Una de las grandes preguntas que siempre planeó sobre su relación fue la de la autenticidad. ¿Cuánto de lo que vimos fue un guión bien interpretado, y cuánto fue un sentimiento genuino? Y aquí es donde debemos ser cautelosos. Es fácil caer en la tentación de juzgar o de creer que conocemos a estas personas basándonos en fragmentos de información. Sin embargo, hay momentos que para mí sí sugieren una conexión real. La forma en que se miraban, la naturalidad con la que interactuaban en las redes sociales, e incluso la manera en que ambos, de alguna forma, parecían navegar juntos esta vorágine mediática. Es difícil simular esa complicidad constante, esa risa compartida, esa calidez humana que se percibía en muchos de sus intercambios. Otro aspecto intrigante son los secretos que surgieron durante su relación, o quizás, las historias que se tejieron alrededor de ella. Se habló de celos, de terceras personas, de presiones externas. ¿Eran solo invenciones de la prensa, o había algo de verdad en ellas? La realidad es que en el mundo del espectáculo, los rumores son parte del paisaje, y a menudo es difícil distinguir la verdad de la ficción. Creo que uno de los secretos más grandes de su relación es precisamente cómo lograron mantenerla a flote, al menos durante un tiempo, bajo un escrutinio tan intenso. La exigencia de estar constantemente en escena, de ser perfectos, de complacer a una audiencia global, debe haber sido agotadora. La forma en que manejaron su separación también estuvo rodeada de misterio. Cuando anunciaron el fin de su relación, fue un golpe para muchos de sus seguidores. Y una vez más, las razones exactas quedaron en la ambigüedad. Se habló de diferencias irreconciliables, de caminos que se separan. ¿Pero cuáles fueron esas diferencias? ¿Fueron personales, profesionales, o una combinación de ambas? Lo que queda claro es que independientemente de la naturaleza exacta de su relación, Kerem y Hande dejaron una marca indeleble en la cultura popular. Su química en pantalla fue legendaria, y la fascinación que generaron como pareja trascendió las fronteras de Turquía. Ahora, si nos preguntamos cuáles son esos secretos que hemos intentado desvelar, podríamos resumirlos en varios puntos clave. Primero, la naturaleza incierta de su relación en sus inicios, amistad o algo más. Segundo, la forma en que manejaron la atención mediática, utilizando la ambigüedad a su favor, o quizás, como una estrategia de supervivencia. Tercero, los rumores y especulaciones que rodearon su noviazgo, y la dificultad de discernir la verdad. Y cuarto, la complejidad de mantener una relación pública bajo una presión constante. Es importante recordar que al final del día, Kerem y Hande son personas, con sus propias vidas privadas, sus propios sentimientos y sus propios desafíos. Y aunque como espectadores nos encanta indagar y especular, es fundamental respetar su privacidad y recordar que solo ellos conocen la verdad completa de lo que sucedió entre ellos. Pero, ¿qué podemos aprender de su historia? Creo que nos enseña mucho sobre la dinámica de las relaciones en la era de las redes sociales y la fama instantánea. Nos muestra cómo la línea entre lo público y lo privado puede ser terriblemente delgada, y cómo la presión externa puede afectar incluso a los vínculos más íntimos. La forma en que ambos han continuado con sus carreras, mostrando profesionalismo y dedicación, también habla de su fortaleza individual. Han demostrado que independientemente de los altibajos en sus vidas personales, su talento y su pasión por la actuación permanecen intactos. Y eso es algo digno de admiración. En conclusión, el misterio Kerem y Hande con sus secretos al descubierto, es una historia que sigue fascinando. Hemos desentrañado, o al menos hemos intentado desentrañar,
las capas de especulación y la realidad de su relación. Desde la chispa inicial en el set de Senkalkam, hasta las sutiles pistas en sus redes sociales, y la inevitable atención de los medios, su historia es un testimonio del poder de la química, la fama y la intriga. Hemos analizado cómo la ambigüedad inicial alimentó los rumores, cómo los viajes y las apariciones públicas se convirtieron en objeto de escrutinio, y cómo, finalmente, su relación y su separación se han envuelto en un velo de misterio que quizás nunca se desvele por completo. Lo que queda claro es el impacto que tuvieron como pareja, tanto en la pantalla como fuera de ella, y la lección que nos dejan sobre la complejidad de las relaciones en el ojo público. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión en el misterio de Kerem y Hande. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre su relación? ¿Cuáles creen que fueron los secretos más grandes? Déjenme sus comentarios abajo porque me encanta leer sus perspectivas y debatir juntos. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es lo que nos permite seguir trayéndoles contenido intrigante y entretenido. Nos vemos en el próximo vídeo, donde desentrañaremos otro misterio fascinante. Hasta pronto.